Buenos días, hermanos. Amén. Gracias al Señor por poder estar reunidos una vez más, acá todos los hermanos juntos, en armonía. Saludamos a las personas que nos ven por este medio. Le damos la más cordial bienvenida. Somos los hijos de Dios, los que queremos hoy darle honra y gloria a nuestro Señor en esta mañana. Si tú no has tenido un encuentro con Cristo Jesús, te invito a hacerlo. En las manos del Señor estamos seguros, en cualquier circunstancia. Bien, la primera alabanza que tenemos hoy es sentado en su trono. ¿Quién está sentado en su trono? ¿Quién murió y venció la muerte? ¿Quién fue? Jesús. A ver, más fuerte. Jesús murió y no se quedó en la cruz. Ahí pagó los pecados tuyos y míos. Ahí Él trajo la salvación, porque solo la preciosa sangre de Cristo nos puede salvar. Entonces, vamos a entonar acá, sentado en su trono. ¿Dónde está ahora nuestro Dios? En los cielos, a la diestra del Padre. Y eso es lo que vamos a hacer, alabarle, glorificarle. ¿Por qué? Porque este instante nos está permitiendo respirar nuestro Señor. Nos ha dado un nuevo día. Así es. Y cada día nos sostiene. Aquellos que somos hijos de Dios lo sabemos, porque sus manos aligeran a veces las situaciones más difíciles. Hermanos, ¿qué puedo decir? Testimonio, en varias ocasiones el Señor prácticamente me ha rescatado del odio, de la garra de la muerte. Y puedo decir que Él a sus hijos no los abandona. Esa es su promesa. No los desampararé. Entonces, ¿qué vamos a entonar hoy? Sentado en su trono. Nos acompaña. Donde las cosas del mundo quedan atrás. Y ahora solo estamos delante de ti, Señor, para adorarte con todo el corazón. Sentado en su trono rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol, cuando abre su boca es trueno su voz. Sentado en su trono rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol, cuando abre su boca es trueno su voz. Poderoso, en majestad y reino, poderoso. Poderoso, en potestad e imperio, poderoso. Poderoso, en majestad y reino, poderoso. Poderoso, en potestad e imperio, poderoso. Un gran arco iris corona su ser. Él es el Cordero que pudo vencer. Él es el primero, Él es el postrer.
y arrojan coronas delante de él. Poderoso en majestad y reino, poderoso, poderoso en potestad e imperio, poderoso, poderoso, poderoso en majestad y reino, poderoso, poderoso en potestad e imperio, poderoso eres, Señor, al que está en el trono. Toda gloria, todo poder, toda autoridad, a ti, bendito Cordero que venciste. A ti el primero y el último. Todo honor, el imperio y la majestad por los siglos de los siglos. Aleluya. Aleluya. Poderoso en majestad y reino, poderoso, poderoso en potestad y reino, poderoso, poderoso, poderoso en majestad y reino, poderoso, poderoso en potestad e imperio, poderoso, solo tú, poderoso en majestad y reino, poderoso, poderoso, poderoso en potestad e imperio, díselo, poderoso. Buenos días, hermanos. Amén. La Iglesia Bautista Emanuel Chupaca les da la bienvenida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y también saludamos a nuestros amigos y hermanos en la fe que nos ven a través de nuestros canales en las redes sociales. La prédica de este domingo titula Testificando de Cristo con valor y poder. En un mundo que a menudo siempre está desafiando nuestras convicciones y nos insta, es decir, nos está prácticamente ordenando que callemos nuestra fe, es crucial, es importante que nosotros recordemos que tenemos la llamada por haber recibido a Cristo como Señor y Salvador. Una vez que un creyente se ha convertido a Cristo y se convierte pues en el seguidor de Jesús, una de las cosas más naturales que puede hacer cada uno de nosotros es hablarle a la gente
de lo que Cristo hizo por nosotros. Y es así como la fe cristiana se extendió en el primer siglo hasta los confines del mundo. Las personas a quienes Cristo ha rescatado y ayudado en ese tiempo comenzaron a correr la voz, empezaron a predicar las buenas nuevas y también les decían a sus personas, las personas familiares o personas que les rodeaban, que si Cristo podía ayudarnos les pudo haber ayudado a estas personas, Cristo también puede ayudar a las otras. Si eres cristiano, es muy probable que tú hayas recibido la palabra de alguna persona que te conocía. Vamos a ver una ilustración. Imagina a una joven que la vamos a llamar Ana. Es una estudiante universitaria y es apasionada por su fe en Cristo, una cristiana muy dedicada. Ustedes saben que el ambiente de la universidad en muchas ocasiones puede ser bastante hostil contra las personas que son creyentes. Puedes tener profesores que son marcadamente ateos. Pero Ana, a pesar de estar estudiando en un campus donde la presión secular era bastante intensa, decide valientemente dar su testimonio. Un día, durante una clase de filosofía, el profesor plantea un debate donde se va a cuestionar la relevancia de la fe en el tiempo actual. La mayoría de estudiantes vacila, porque por ahí también habían algunos creyentes, y tenían miedo de poder expresar públicamente delante de todos sus compañeros y delante del profesor acerca de su creencia. Pero en ese momento Ana siente la necesidad de tener esa oportunidad de testificar de Cristo. Su corazón, el corazón de Ana, empieza a latir rápido porque estaba obviamente nerviosa, ansiosa por lo que iba a hacer. Pero a pesar de eso, Ana comparte con mucha honestidad y amor cómo su fe en Cristo fue transformando su vida y le dio un sentido muy importante a ella. Algunos de sus compañeros le decían seguramente, esta chica que está hablando estará loca, no la veían bien, no le creían lo que decía. Pero algunos de sus compañeros empezaron a hacerse preguntas sobre la fe que transformó la vida de Ana, porque notaron muy intrigados la autenticidad y la paz que mostraba Ana respecto a su creencia. Días después, una compañera de Ana, que se llamaba Isabel, se acerca a ella y le confiesa que había estado luchando contra la ansiedad y la depresión durante mucho tiempo, y que las palabras de Ana en clase le habían fortalecido y le habían ayudado a reflexionar acerca de la fe. Ana, con empatía, con mucha simpatía y compañerismo, empezó a profundizar mucho más acerca de la palabra con su compañera Isabel y le compartía sobre la esperanza que nosotros podemos encontrar en Cristo. Con el tiempo, Isabel decide seguir a Cristo y encuentra consuelo en su fe. La vida de Ana se convirtió en una luz en medio de la oscuridad para muchos de sus compañeros. Su valentía para testificar acerca de Cristo no solamente impactó en la clase, sino que también cambió en manera bastante específica en la vida de Isabel y muchas otras personas que necesitaban desesperadamente escuchar acerca de la verdad y el amor de Cristo. Esta ilustración destaca la importancia de testificar acerca del Señor, incluso en entornos que pueden ser desafiantes, pueden ser problemáticos para nosotros. Pero recordemos que si Cristo ha tocado tu corazón, tú estás llamado a ser luz en medio de la oscuridad, donde quiera que tú estés, ya sea en tu propia familia, en tu trabajo, en tu lugar de estudios. La Biblia nos llama a nosotros en muchas ocasiones testigos, es decir, aquella persona que es capaz de dar testimonio de lo que ha oído o de lo que ha experimentado en su vida.
tú puedes ser como Ana. ¿Cuántas Isabel pueden estar cerca a ti? En tu trabajo, en tu familia, en tu colegio, en la universidad. Y puede ser que estas personas necesiten con urgencia de la palabra de Dios. Tu llamado es a testificar acerca de Cristo, así como lo hizo Ana. Y eso es algo que tenemos que hacer nosotros con valentía y con poder. Y la Biblia nos da instrucciones también acerca de cómo es que nosotros tenemos que testificar de Cristo. Vamos a ver esto en una enseñanza que le hizo el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo. La primera lección que podemos recoger es la siguiente. Dios nos da valentía para testificar de Él. Hermanos, los invito a buscar en sus Biblias Segunda de Timoteo, capítulo 1, y leamos el versículo 7. La palabra de Dios nos dice en este pasaje: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El Espíritu Santo nos va a capacitar a cada creyente para poder testificar de Cristo con mucha valentía, para que no tengas miedo de predicar el Evangelio a las personas que te rodean. Pablo menciona aquí 3 características que deben ser fundamentales en un líder cristiano. Un líder cristiano que va a ser efectivo: poder, amor y dominio propio. Estas están a nuestra disposición porque el Espíritu Santo que mora dentro del corazón de cada creyente nos capacita para tener justamente estos atributos. Si tú sigues la guía del Espíritu Santo cada día, vas a ver que tu vida va a mostrar cada vez más en su potencialidad estas características que se mencionan aquí en este pasaje. Y la Biblia siempre nos va a animar a que nosotros nos mantengamos firmes, a que no te desvíes o que no desmayes, no desfallezcas en la prédica de la palabra. Pero, ¿qué sucede cuando tú permites que el mundo o las personas que te rodean te intimiden, te avergüencen, te desanimen a que compartas la palabra? Lo que va a pasar es que va a neutralizarse nuestra efectividad para la obra de Dios. Pero no creo que tú quieras que te minimicen o que no puedas tú ofrecer tu obra hacia el Señor como debieras. Y es que el poder del Espíritu Santo puede ayudarnos a vencer ese miedo, ese temor de lo que alguien pueda decirte por predicar el Evangelio, que te hagan bullying por tus redes sociales. No debes tú tener miedo a nada de eso si tú estás predicando el Evangelio, porque bien claro sabes que Dios va a estar contigo en la obra que tú vas a hacer para Él. Y así nosotros tenemos que continuar haciendo la obra de Dios. Pero dirás, el miedo es un sentimiento que a veces es muy fuerte. De repente en alguna circunstancia tú te has sentido como paralizado, debilitado, y esto va a impedir que alcancemos el propósito de Dios para nuestras vidas. Pero Dios te está diciendo que yo no te he dado espíritu de cobardía, yo no te he dado espíritu para que tú te escondas, no te he dado espíritu para que tú ahí te metas en un hueco y que no digas que eres cristiano. No, tú sal adelante diciendo a todo el mundo eres cristiano y no tengas miedo de decirlo, porque el Espíritu de Santo te está dando el poder para que tú proclames la palabra. Y si nosotros confiamos en el Señor y nos sometemos a su voluntad, vamos a estar capacitados para poder enfrentar todos los desafíos de la vida con esperanza y con determinación. Pero siempre vamos a enfrentar situaciones complejas. Y cuando enfrentemos nosotros situaciones que son desconocidas, que puedan causar incertidumbre o que puedan representar algún tipo de desafío, podemos recordar que Dios va a estar con nosotros y que nos ha dado un espíritu de valentía. Podemos orar, podemos buscar dirección en la palabra de Dios y confiar en las promesas del Señor.
que Él nunca nos va a dejar ni nunca nos va a abandonar. Y el versículo hace referencia, como hemos visto, a 3 características importantes, ¿no? La del amor, la del dominio propio y la guía del Espíritu. Y este dominio propio está relacionado a la moderación. Esta palabra moderación puede entenderse como autocontrol, es decir, disciplina que tenemos que tener nosotros. Y el Espíritu Santo nos va a dar ese poder para que nosotros podamos tener ese control ¿sobre qué? Sobre nuestras emociones, nuestras decisiones, nuestras acciones y también con tus palabras. Y cuando permitimos que el Espíritu Santo nos gobierne, vamos a poder también resistir la tentación, evitar los excesos y tener una vida que esté acorde a la voluntad de Dios que se encuentra en su palabra, en la Biblia. Es por eso que el dominio propio es fundamental para que nosotros podamos tener una vida equilibrada y también de esa manera podamos ser testigos más eficientes, que de esa manera podamos reflejar el poder transformador de Dios en nuestras vidas y así impactar no solamente con las cosas que podamos decir, sino también con nuestra propia vida, tu propio comportamiento, a las personas que te rodean, y ellos puedan ver efectivamente que la palabra ha producido un efecto positivo y transformador en ti, y ellos se animen también a seguir a Cristo. El segundo llamado, o mejor dicho, la segunda lección que nos da Pablo en esta carta es la siguiente. Dios nos llama a no avergonzarnos al testificar de Él. Ahora, hermanos, vayamos a 2 de Timoteo y revisémoslo, 2 Timoteo capítulo 1, revisemos los versículos 8 al 11. La palabra de Dios nos dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Recordemos el contexto de este texto. Pablo estaba prisionero, no estaba en un cuarto con una cama grande, ni viendo Netflix, no, estaba preso, encadenado, con frío y con hambre, y le escribe un mensaje alentador a su discípulo que era Timoteo. Le está diciendo que no tengas vergüenza de salir y predicar la palabra de Dios. Entonces, no tengas vergüenza de predicar el Evangelio. No tengas vergüenza de predicar el Evangelio a tus familiares, a tus amigos, a tus compañeros de estudio o tus compañeros de trabajo. No pienses en el qué dirán. No pienses en que te van a poner dislike o no me gusta en tus redes sociales. No pienses que te van a decir que eres un aleluya. No tengas vergüenza de predicar el Evangelio, mucho menos tengas vergüenza de decir que eres cristiano. Amén. Amén. En el tiempo de Pablo había mucha persecución, por eso que Pablo estaba preso cuando escribió estos versículos. Timoteo no estaba preso, pero pudo de repente haber sentido temor para continuar predicando el Evangelio. Y sus temores tenían sustento, porque en ese tiempo los creyentes eran perseguidos y eran ejecutados, eran matados. Te pregunto, ahora en este año 2024, en nuestro país, en el Perú, y en otros países de Latinoamérica donde nos escuchan, ¿acaso hay una policía que persigue a los cristianos y los mete preso? No. Entonces, ¿tú tendrías miedo de predicar el Evangelio? Si Pablo y Timoteo no lo tuvieron, ¿tienes miedo? No, sí o no. No hay razón.
Aunque en nuestra época actual no hay persecución, hay muchos cristianos que tienen vergüenza de predicar la palabra. Para ellos es difícil compartir la fe en Cristo. Afortunadamente para nosotros, a comparación de Pablo o Timoteo, no existen esas restricciones, que sí las hay de repente en países musulmanes, pero aún así en esos países musulmanes hay muchos misioneros que con valentía y sin vergüenza están compartiendo la palabra de Dios, y nosotros aquí tranquilos en nuestras iglesias, tranquilos en nuestras casas, tranquilos en tus redes sociales, ni siquiera compartes un versículo bíblico en tu Facebook. ¿Qué estamos haciendo como iglesia? Si Dios nos está diciendo que testifiquemos de Él, testifiquemos de Cristo, testifiquemos de la palabra. Y podemos contar con el Espíritu Santo que mora en nosotros para poder deshacer cualquier emoción de vergüenza o de temor que tenemos nosotros. Más bien, sal adelante como buen soldado de Cristo. No nos avergoncemos de testificar. El cristiano va a requerir entonces de valor, porque nosotros tenemos que identificarnos con Cristo. E identificarte con Cristo también va a requerir de valor. ¿Por qué? Porque aunque no haya persecución en nuestro tiempo actual o en esta sociedad donde vivimos, vamos a sufrir aflicciones por causa del Evangelio. Te van a insultar, tu papá o tu mamá te va a renegar, no sé qué va a pasar ahí, hasta tus amigos te van a despreciar, tu familia no te va a querer invitar a un cumpleaños, te va a pasar eso. Pero es el precio que tenemos que pagar nosotros como creyentes. No pensemos que para el cristiano todo va a ser color de rosas. No vas a pensar que como cristiano todo el mundo te va a admirar, todo el mundo te va a respetar. No. Y si abres de repente una red social como creyentes, no pienses que todo el mundo va a estar de acuerdo contigo. Solamente nomás en el canal que yo tengo en YouTube me han dicho desde falso profeta hasta marciano porque tengo orejas grandes, me han dicho de todo en mis redes sociales por predicar la palabra de Dios. Tranquilo, nomás tú tienes que seguir predicando la palabra de Dios. Amén. Y tenemos que tomar el nombre el cual se nos ha asignado de cristianos, porque seguimos a Cristo, nos identificamos con Cristo, y si el Maestro, Cristo, sufrió, hasta murió por nosotros, fue rechazado, fue maltratado, a nosotros también nos va a tocar ser rechazados por defender el Evangelio. Pero no tengas miedo, ni mucho menos tengas vergüenza. Amén. Y revisando estos versículos, el versículo 8 dice, no te avergüences porque tenemos que dar testimonio de nuestro Señor, nos dice aquí en la palabra. Nos recuerda tres aspectos. Primero, no debemos avergonzarnos del nombre de Cristo, al cual hemos sido llamados para ser testigos. 2. No debemos avergonzarnos del pueblo de Cristo, de la iglesia, de la cual tú formas parte si eres creyente. Y 3. No debemos avergonzarnos del Evangelio de Cristo, el cual nos ha alcanzado nosotros para salvación y el cual también tú mismo eres responsable de proclamar. No somos los pastores o los maestros de escuela dominical los únicos responsables de predicar la palabra, sino cada creyente también es responsable de predicar la palabra. Si somos cristianos, entonces debemos identificarnos con Cristo, aún en el sufrimiento que podemos pasar por la palabra, la burla que podemos experimentar, persecuciones, y no debemos avergonzarnos. Y escuchen, no hay ninguna excusa para que tú dejes de testificar si ya tienes el poder de Cristo en ti. No digas, soy ignorante. Así, aunque no tengas muchos estudios, puedes testificar de Cristo. No digas, estoy muy joven, tengo mucha tarea. Puedes testificar de Cristo. A ver, si tú abres tu Facebook, tú que eres creyente, ¿cuánta hora estás ahí viendo memes en tu Facebook? Te aseguro que estás estudiando, procrastinas, o sea, pierdes el tiempo en algo, abres tu Facebook y dices, voy a leer mi Facebook 5 minutos. Y te pasas media hora sin que te des cuenta. ¿Pero qué estás viendo? Memes, la noticia de Cristiano Ronaldo, de Messi, que se murió Akira Toriyama, no sé, un montón de cosas estás viendo allí en tu Facebook. Pero ¿cuánto te cuesta
que entres a una página de Facebook de versículos y le des like y compartir. Ni un minuto. Pero a veces también hay cristianos que se descuidan de eso, ¿no es cierto? Y el llamado de un cristiano es a sentir nosotros orgullosos de la palabra de Dios y a testificar del Evangelio. En el versículo 9, que recordemos que nos dice que la palabra justamente nos salvó y nos hizo un llamamiento, destaca aquí la soberanía de Dios para la salvación y que nosotros hemos sido llamados a una vida santa. La gracia nos ha sido dada por Cristo y se manifiesta según un propósito divino para el cual nosotros hemos sido llamados. Esto enfatiza que la salvación no es el resultado de los méritos que nosotros podamos tener. No es porque tú eras bonito, sino porque Cristo decidió escogerte a ti para que seas salvo. Es un regalo generoso de Dios la salvación. El versículo 10, en el cual menciona que esta gracia ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, que quitó la muerte y nos sacó a la luz de la vida y nos quitó la mortalidad o la muerte por culpa del pecado, más bien nos llevó a la inmortalidad por el Evangelio. Resulta o resalta la revelación del plan redentor de Dios a través de la aparición de Cristo. El Salvador, Cristo, vino a quitar de nosotros el poder de la muerte y poder manifestar la vida eterna en cada uno de los creyentes. Y la inmortalidad a través del Evangelio. Si tú ya has recibido a Cristo como Señor y Salvador, has reconocido tus pecados, has pedido perdón por tus pecados a Cristo y lo has aceptado como tu Salvador, entonces tú has salido de la muerte espiritual y has pasado a la inmortalidad en el Evangelio. Pero si tú no has recibido a Cristo como Señor y Salvador, todavía estás en condición de pecado, estás en condición de muerte espiritual. Y ni aunque hagas 1000 obras buenas, no vas a poder salvarte, porque lo único que nos salva es la fe. Jesús es quien nos ofrece el perdón por nuestros pecados y además de eso, promesa de la vida eterna. Y en el versículo 11 menciona que Pablo hace un testimonio de él, que menciona que él fue constituido pecador, apóstol y maestro de los gentiles. Pablo comparte aquí su propio llamado y la comisión que Dios le hizo como predicador, como apóstol y maestro de los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los gentiles son, en el contexto bíblico del Nuevo Testamento, aquellas personas que no eran judías. O sea, gentiles son, de ese tiempo, los romanos, los griegos, los africanos, etcétera, etcétera. ¿Qué pasaba? Israel es cierto que es el pueblo escogido de Dios, pero en ese tiempo Israel, en especial los fariseos, pensaban que Dios solamente los había escogido a ellos y que el griego, el romano, el español, el peruano, el mexicano no podía ser salvo. Pero Dios decidió expandir su salvación a todo el mundo. Y fue Pablo quien ha sido el llamado para predicar la palabra a los gentiles. Y si ustedes ven los libros de autoría de Pablo en el Nuevo Testamento, más de la mitad son 27 libros en el Nuevo Testamento, 14 libros son escritos por Pablo. O sea, la mitad de los libros del Nuevo Testamento fueron escritos por Pablo. Y a través pues, de su ministerio nos ha alcanzado también la palabra a nosotros. Estos versículos entonces que menciona aquí Pablo nos recuerdan nuestra vocación como seguidores de Cristo para la participación activa de la difusión del Evangelio, confiando que nosotros tenemos que transmitir pues esa palabra, que si para nosotros en algún momento ese testimonio que alguien nos dio, nos alcanzó, tú te convenciste de la palabra y por esa palabra ahora eres salvo, tú también tienes que hacer ese mismo efecto multiplicador y llevar esa palabra a las personas que tanto necesitan. Y la tercera lección es, guardemos esperanza al testificar de Él. Ahora revisemos 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos del 12 al 14. La palabra de Dios nos dice en estos versículos,
por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído. Estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Amén. La frase que utiliza aquí Pablo de decir guardar mi depósito tiene estas interpretaciones. Pablo sabía que Dios lo protegería, o que Dios protegería a las almas de aquellos a quienes se habían convertido por medio de la predicación. Pablo confiaba también que Dios iba a guardar su alma hasta la segunda venida de Cristo. Y Pablo confiaba que, a pesar de que se encontraba preso y enfrentaba la muerte, Dios iba a llevar adelante su ministerio. Por medio de tantos discípulos que tenía y también en particular Timoteo, a quien estaba dirigiendo esta carta. En ocasiones va a ser difícil que tú puedas testificar de Cristo. Recuerda que Pablo en este momento estaba testificando de Cristo y estaba preso. Tú también posiblemente vas a tener dificultades para testificar de Cristo, pero puedes guardar la esperanza en el Señor, así como lo hacía Pablo. Timoteo era discípulo, era un alumno. Pablo ya estaba avanzado. Timoteo todavía se encontraba en una situación de aprendizaje, en una situación de transición, de desarrollo espiritual. Había sido uno de los mejores discípulos, de repente el más brillante de los discípulos de Pablo. Y muy pronto Timoteo ya se iba a enfrentar al desafío de liderar por sí mismo toda una iglesia en un ambiente que era muy difícil para él. Y aunque las responsabilidades de Timoteo iban a ir cambiando y él iba a tener una mayor responsabilidad, no se avergonzó ni tuvo miedo, sino que fue alentado por Pablo y él sacó adelante su ministerio. Timoteo tenía todo lo necesario para enfrentar el futuro y se aferraba a los recursos que el Señor le ofrecía. Cuando nosotros pasemos momentos difíciles, tenemos que seguir aquí el buen ejemplo que Pablo le estaba transmitiendo a Timoteo. Podemos reflexionar en nuestras experiencias pasadas, cómo Cristo en algún momento te ha rescatado de una situación difícil, te puede rescatar de una situación también complicada en el momento actual y te va a seguir ayudando en el futuro. Es probable, mejor dicho, es seguro, que tengamos que sufrir aflicciones cuando tengamos que testificar de Cristo, pero el poder y la fuerza de Dios nos van a dar la capacidad de poder soportar todas esas dificultades. Como vemos aquí en el ejemplo de Pablo, él menciona que él estaba fortalecido en la redención de Cristo, tanto así de que él incluso no sentía miedo de experimentar la muerte. Recuerda, la salvación es por libre gracia. Y también en estos versículos que hemos leído se nos dice que esta gracia ha sido emitida desde la fundación del mundo. Esto es, en el propósito de la eternidad de Dios. Antes que Dios haya formado el universo, antes que Dios haya constituido las galaxias, Dios ya te había escogido a ti. Había dicho Helencita, había dicho Marcos, había dicho Belén, había dicho Aide, Luzmila, yo te he escogido a ti para que seas mi hijo antes de que se formara el universo. Entonces, como hay una perspectiva de eternidad para nosotros que está muy clara aquí, nosotros también tenemos que seguir siendo instrumentos de Cristo si tú ya has recibido la salvación. Y la esperanza del cristiano verdadero, es que nosotros podemos seguir en ese camino
difícil para avanzar en nuestro crecimiento espiritual y testificar de Él. Muchos vamos a ir escalando en la estatura de Cristo poco a poco. De repente, como bebé espiritual, vas a ir aumentando tu crecimiento espiritual y desarrollándote para que tú también puedas avanzar en el camino de la fe. Y recordemos, pues, en tantos ejemplos que podemos encontrar acá en la palabra, como la vida de Pablo o la vida de Timoteo y tantos otros personajes que pueden ser para nosotros de motivación y de inspiración para nuestro propio crecimiento espiritual. Y vemos aquí cómo Pablo exhortaba a Timoteo a que se aferre a las Sagradas Escrituras, a la sustancia sólida del Evangelio. Es decir, que cuando tú salgas a predicar la palabra, no vas a ir también solamente con lo que a ti te parece que es correcto, o lo que hayas escuchado o leído por allí de manera superficial, sino que nosotros tenemos que salir a predicar la sana doctrina. Y para que puedas tú ir a predicar la sana doctrina, tienes que capacitarte. ¿Y cómo te capacitas? Estudiando la palabra de Dios. No vas a tú predicar a una persona que tú conoces el versículo escrito por Robin Hood, ¿no es cierto? Tiene que ser los versículos que están en la palabra de Dios. La doctrina cristiana entonces es un encargo que se nos ha entregado y tiene un valor en sí misma. Se nos ha encargado entonces predicar la palabra de Dios de manera pura y preservada. Esto va a hacer que tú, además de la Biblia, también vas a querer ahondar más en otros estudios, como comentarios bíblicos, libros de teología, etc. Que ahora con la tecnología también están disponibles en internet de manera libre y lo puedes tener incluso también hasta en tu propio celular. Y cuando tú te instruyas en la palabra, recuerda que tienes que pedir al Espíritu Santo que te guíe en ese estudio. Porque puede ser que tú seas muy instruido, tener 2 carreras, 2 maestrías, un doctorado, te puedas tú sentir muy intelectual y la Biblia lo quieras asimilar como si fuera un libro de ciencia. No es tanto así. Es cierto que tu capacidad intelectual puede ser un sustrato para que te ayude a comprender mucho mejor la palabra, como en el caso, por ejemplo, de Pablo. Pablo era una persona muy instruida y por eso Dios lo instruyó y lo utilizó para que predicase el Evangelio a los gentiles y escribiera la mitad de los libros del Nuevo Testamento. Pero también Pablo escribió todo esto bajo la dirección y la inspiración del Espíritu Santo. No por lo que él estudió, ni por lo que él se le ocurrió, sino por el poder del Espíritu Santo. Lo mismo nosotros, cuando estudiemos la palabra, tenemos que estudiarla guiados por el Espíritu Santo. Y cuando vayamos a predicar, hay que orar para pedirle al Espíritu Santo que nos guíe en ese testimonio y en esa predicación. Amén. Amén. Hermanos y hermanas, después de haber revisado esta riqueza de la palabra de Dios que nos ha ayudado a reflexionar sobre la importancia de ser testigos del Señor con valor y poder, aquí puede surgir una pregunta que es muy crucial, muy importante. ¿Cómo podemos llevar esta enseñanza de la Biblia a nuestra vida diaria? Aquí hay algunas aplicaciones prácticas que nos pueden ayudar a ser mejores testigos de Cristo. Primero, tenemos que hacer un compromiso diario con la oración. Dediquemos tiempo a orar con valor y poder para poder ser testigos de Cristo en el entorno difícil en el cual nos podemos desenvolver. Pidamos al Espíritu Santo que nos guíe, que nos dé la fortaleza y que nos dé también las oportunidades para predicar de nuestra fe. Construye relaciones auténticas. Miremos más allá de las relaciones o de las interacciones superficiales que podemos tener con las personas que nos rodean y busquemos construir relaciones que son más auténticas, más genuinas con aquellas personas que nos rodean. Y a través de esa autenticidad de la relación que tú puedas tener con esa persona, demuestres el amor al prójimo y que tu testimonio pueda impactar en ellos de una manera más significativa.
Otro, vivir de manera coherente. Tenemos que alinear nuestras acciones, tu manera de hablar, tu manera de comportarte frente a los demás, de acuerdo a tus creencias. El testimonio más efectivo que puede alcanzar a una persona no es solamente la palabra del Evangelio que tú le vas a decir a tu compañero, sino cómo te comportas. Si tú eres cristiano y le dices a tu compañero, por ejemplo, que tenemos que ser obedientes a la Biblia, y tú estás yendo con tu compañero a la discoteca, ¿qué testimonio estás dando? Seamos luz en medio de las tinieblas. ¿A través de qué? Con tus actitudes, con tus palabras y con tus acciones. Amén. Amén. Después, tenemos que aceptar la posibilidad de enfrentar aflicciones. Hay que reconocer que testificar de Cristo va a implicar desafíos y va a implicar aflicciones, es decir, sufrimiento, burla, problema, rechazo. Hasta la persona que más amiga o amigo era de ti, te puede dejar. ¿Y tú vas a dejar de testificar porque tu mejor amigo te dejó? No, no era tu mejor amigo. ¿Quién es tu mejor amigo? Cristo, Dios es tu mejor amigo. No la persona ahí. Y si tú eres creyente, tampoco deberías buscar como tu mejor amigo a una persona que no es creyente. Si tú eres cristiano, jovencita, jovencito que me estás escuchando, si tú eres cristiano, no puedes buscar noviecito, noviecita que no es creyente. Porque tú dices, no, lo voy a convertir. Muchos jóvenes dicen eso. Lo voy a llevar a la iglesia. Antes que tú lo lleves a la iglesia a tu novio o novia que no es cristiano, tú vas a irte a la discoteca con ese novio. Apuesto. Otra recomendación más. Estudio continuo de la palabra. Sumérgete constantemente en la Biblia para que puedas fortalecer tu fundamento espiritual. Es como cuando vas a dar un examen de matemática. Si tienes que estudiar dar un examen de matemática, trigonometría, por ejemplo, ¿ya? Tienes que estudiar ley de los senos, de los cosenos, de las tangentes, etc., ¿no es cierto? O vas a estudiar las partes de la célula si vas a dar un examen de trigonometría. No, señor. Si vas a predicar el Evangelio, ¿qué tienes que estudiar? La Biblia, ¿no es cierto? No vas a estudiar ahí mis zonas erróneas, no, señor. Tienes que estudiar lo que corresponde. Porque la Biblia es fundamento para la predicación de la palabra. Conocer profundamente las Escrituras nos va a capacitar para que nosotros podamos articular adecuadamente y con claridad la convicción de la esperanza que nosotros tenemos en Cristo y el mensaje del Evangelio que queremos transmitir a las personas que están a nuestro alrededor. Y tenemos que buscar también oportunidades de servicio, oportunidades para predicar la palabra. El servicio desinteresado es una de las maneras en las cuales nosotros podemos alcanzar a las personas. ¿Vas a tú tener la oportunidad de predicar la palabra si solamente estás metido en tus estudios o viendo películas? No. En tu mismo salón de clase de repente ves a un compañero que está triste, melancólico, puede ser el momento en que tú te acerques a él y preguntarle qué te pasa, en qué te puedo ayudar, y por ahí empiezas a hablar de Cristo. Pero si tú ves a tu compañero ahí triste y tú ni lo saludas, no le dices nada, no estás buscando la oportunidad para predicarle. Entonces tenemos que buscar activamente las oportunidades para servir a otros, demostrando el amor transformador de Cristo. Además tenemos que mantener una actitud de gratitud. Recordemos que el Evangelio o la salvación es un regalo inmerecido que nos ha sido ofrecido a nosotros por gracia. Una actitud agradecida, es decir, que nosotros agradezcamos a Dios todos los días por haber sido salvos, va a motivar a que nosotros demos testimonio de Él, compartiendo la buena nueva con gratitud hacia los demás. Estas implicaciones, entonces, hermanos, nos deben inspirar a testificar de Cristo con valor y poder.
proclamando al Señor en todas las áreas de nuestra vida. Que el Espíritu Santo nos guíe a cada uno de nosotros y fortalezca mientras buscamos ser testigos vivos con amor y la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial, gracias, Señor, te damos por tu palabra. Y sabemos, Padre Celestial, que en este mundo que cada vez es más difícil, que cada vez se hunde más en la maldad y en la corrupción, y que se aleja más de tu palabra, que sigue las corrientes del mundo y la carnalidad, cada vez el mundo se está yendo más y más hacia el abismo. Pero nosotros hemos sido llamados a poder compartir de tu palabra y poder alcanzar a aquellas personas que tanto necesitan de ti y que también pueden haber sido escogidos por ti. Señor, danos el valor suficiente, quita de nosotros la vergüenza y capacítanos para poder predicar de tu palabra, para ser testigos de ti en este mundo complicado. Que seamos el reflejo de tu luz en la tierra, Padre Celestial. Guíenos en ese camino, danos la fortaleza e inspíranos y capacítanos para eso. Señor, sustenta también a nosotros en medio de las necesidades que podamos tener, sea de estudio, de economía. Cuida nuestra salud si también estamos afectados por algún motivo. Sea para ti la honra y gloria, Señor. Todo sea en tu nombre, en el nombre de Cristo. Amén. Amén.